Buenas Buenas noches. noches, Lee. Noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿Qué tal su fin de licenciado. semana? Bien. Todo bien, Lee. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a continuar, si les parece, a desarrollar el contenido de la clase. Básicamente estamos con la sección de pasivo y patrimonio. Les invito pues a que se preparen, tomen nota de cada uno de los aspectos que voy a desarrollar en esta noche para ya terminar el tema. Y con este tema, les cuento, prácticamente ya dejamos y damos por cerrado lo que es el segundo parcial y estamos listos para el examen del domingo y estamos listos para la evaluación teórica del sábado y prácticamente pues ya vamos avanzando a buen paso, ¿sí? Entonces, también esta semana ya voy a iniciar el siguiente tema del tercer parcial, pero eso no va a entrar en las evaluaciones del fin de semana. Claro eso, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ir ganando tiempo. Entonces, vamos a siempre pedirles ahí, ¿verdad? Que me controlen los audios y los videos para que la grabación quede íntegra. Buenas noches, estimados. Continuando con el desarrollo de nuestro tema, lo que es la sección 22 de las NIF para las pymes, básicamente estamos completando, después de haber dado una introducción de lo que pues, es el registro de un instrumento de patrimonio. La semana pasada profundizamos sobre ello. Hoy ya vamos a empezar a ver cosas más específicas o diferenciadas a lo que vimos la otra vez. Para hoy nos vamos a ubicar en el párrafo 22.8, que básicamente se derivan varias partidas, varios aspectos. Dice que en este párrafo se especifica que una entidad medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo o los recursos por recibir. Si se fijan, voy a retroceder y vemos por ejemplo, me voy a ir al ejercicio 1 que habíamos planteado. Y si se fijan aquí, el instrumento, por ejemplo, aquí en la aportación inicial, está medio activo. De esa manera se está midiendo. Igual en esta segunda aportación de 250,000, que es sobre la par, pues nosotros cargamos los 250,000 porque es lo que la empresa recibe y la cuenta de patrimonio dividida en dos cuentas, en una que se llama capital social o capital en acciones y prima en acciones o prima, ¿verdad?, en emisión de acciones, justo se registra por el valor razonable. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de que una transacción se registra al valor razonable, cuando lo que se entrega es dinero, no va a haber problema, pues, porque el valor razonable del dinero es su propio valor, ¿no? Es su valor nominal, ahí no hay nada que, digamos, de qué preocuparnos, no hay nada de qué, ¿verdad?, que nos preocupe o que nos conlleve a una situación de preocupación, ¿no? En ese sentido, pero ya van a ver en este ejercicio que voy a explicar acá, y ahí lo tienen, pues, dice que el 1 de enero la entidad B emite 150,000 acciones ordinarias, y en vez de dinero lo que le van a entregar es oro, o sea, va a haber algún accionista o van a haber accionistas que van a dar oro a cambio, 1,000 onzas de oro. El valor a la par de cada acción o el valor nominal de cada acción es 2 lempiras. O sea, antes de seguir, 150,000 acciones por 2 lempiras va a dar 300,000 lempiras. Ese es el valor nominal. Pero el oro en ese momento se negociaba a 800 lempiras la onza. Y si nos están dando 1,000 onzas, prácticamente, si el valor razonable del oro es 800 y son 1,000 onzas las que los socios están aportando, básicamente el valor razonable de esa aportación es de 800,000 lempiras. Entonces, como ustedes pueden ver, y haciendo alusión a lo que decía el párrafo 22.8, el instrumento se va a medir por el valor razonable del recurso que se recibe, ¿sí? En este caso, miren el recurso recibido, que es el oro, 800,000. Como les he venido diciendo, la capital en acciones o el capital social siempre tiene que ir a la par de el valor nominal de las acciones. Y el excedente es la prima. Entonces,
En ese sentido, aquí lo que quiere ejemplificar es cuando hay una aportación en especie y no en efectivo. Acá, más adelante, hay un ejercicio de pagos diferidos. ¿A qué se refiere con pagos diferidos? Es cuando yo agarro esta parte. Dice, el valor razonable del efectivo o otro recurso recibido o por recibir. Aquí viene un tema importante. Miren, si se aplaza el pago y el valor del dinero es significativo, la medición inicial se hará sobre la base de valor presente. Yo les decía en el tema pasado de provisiones que ya desde ese tema empezamos a hablar de valores presentes, es decir, de que hay muchas circunstancias donde el reconocimiento de una transacción se hace al valor presente, ¿sí? Porque, como les digo, no es lo mismo, en este caso, 900.000 lempiras hoy que 900.000 lempiras en un futuro. Hay que empezar a entender eso, ¿sí? Entonces también acá habla neto de costos de emisión, es decir, los costos de emisión normalmente se van a, en ese caso se les va a restar cuando haya una prima. Ya vamos a tener dos ejemplos más para poder entender este párrafo 22. Y me voy, este es un similar al anterior, nada más que en efectivo. Dice que el 1 de enero la entidad emite 150.000 acciones a 6 por acción. El valor a la par es 2. Es decir, 150.000 por 6 va a dar a 900.000, pero estemos claros que el valor nominal es 2. ¿Sí? La contraprestación debe pagarse hasta el 31 de diciembre de 2012, 2 años después, porque se están emitiendo 1 de enero de 2011, o sea, todo el 2011 y todo el 2012 se van a cobrar hasta finales de 2012 estas acciones. Por lo tanto, las acciones se mantendrán en depósito, dicen custodia, hasta que se reciba el pago. Sin embargo, los accionistas van a tener derecho a voto y a obtener dividendos, ¿sí? Entonces, para eso, como yo les explicaba en el tema de provisiones, para calcular un valor presente, se ocupa una tasa de descuento. Y la de descuento tiene que ser una tasa de teoría, una tasa. En este caso es como, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando acá? Aquí lo que está pasando es que el accionista no está pagando, se está generando una cuenta por cobrar. Entonces, imagínense ustedes que uno tuviera una cantidad de dinero y la depositara en un instrumento de activo, en un depósito a plazo, lo que sea. Entonces, normalmente se busca esa tasa de mercado libre de riesgo, que normalmente la referencia son los bonos de Banco Central en nuestro medio, porque son los instrumentos que menos riesgo tienen. Por lo tanto, normalmente eso es lo que se utiliza. Para que ustedes lo tengan presente y pues digamos lo sepan aplicar, porque esto siempre va a generar esa actividad. Entonces, nos vamos a la parte de la partida, o cómo se va, digamos, a realizar. Y en este caso, si ustedes se fijan, 6 lempiras por 150.000 acciones son 900.000. Pero, como la norma dice que cuando una cuenta por cobrar o cuando una transacción se va a alargar en el tiempo, hay que traer a valor presente, ¿verdad? La parte pues que se va a recuperar con el paso del tiempo. Por lo tanto, en este caso, el valor presente de 900.000, aquí lo hago en el Excel, ¿no? Utilizo la fórmula de Present Value, PV, o valor presente si está en español, en la calculadora ustedes lo saben hacer. Ingreso a la variable, 5%, 2 años, y el valor futuro, porque si se fijan, en este caso no hay PMT, no hay pagos, sino que lo que hay es un valor futuro, porque lo que estamos buscando es valor presente, lo ingreso negativo para que me dé positivo, y aquí obtengo el resultado de los 816.000, ¿sí? Al tener los 816.000, eso debería ser el valor porque yo cargue mi cuenta por cobrar, ¿sí? Luego, capital en acciones lo acredito con 300.000. ¿Por qué? Porque es mi valor nominal de las acciones. 150.000 acciones a 2 lempiras, 300.000. Y el resto, por diferencia, me queda la prima, que son 516.000. En ese momento yo tengo el reconocimiento inicial de esta aportación registrada al valor presente. Me voy terminado el primer año, porque esto es el 1 de enero de 2011. Le pueden ir poniendo fecha. Esta partida 1 es el 1 de enero, hasta le voy a ir poniendo aquí. 1 de enero de 2011.
para que lo tengamos presente. La segunda partida, ¿cuándo la haríamos? La haríamos el 31 de diciembre de 2011. En ese momento, pues obviamente como esa es una cuenta por cobrar, es un activo financiero que está devengando un interés implícito, yo calculo a 816,000, le calculo el 5%, de hecho aquí está el cálculo, 816 por el 5%, eso me da 40,000. Por lo tanto, se me incrementa mi activo financiero, mi cuenta por cobrar a los accionistas, se me incrementa en 40,000 contra un ingreso por intereses. Porque esta, como les digo, es una transacción de financiamiento implícita, así se le llama, ¿sí? Entonces, yo voy incrementando mi cuenta por cobrar y voy registrando ese ingreso por intereses. Luego, el 31 de diciembre de 2012 vuelvo a hacer mi interés implícito y aquí, si se fijan, ya el interés no lo calculo sobre 816, sino que sobre 817, porque inicialmente yo tenía 816 más los 40,000 que capitalicé o que se incrementó la cuenta por cobrar. En el 2011 la cuenta por cobrar realmente tiene 857, le calculo el 5% y eso me va a dar a 42,000 lempiras, que es el interés que debo de registrar. Si yo a 816 le sumo 40 y le sumo 42, eso me va a dar 900,000, lo cual me hace que la partida 4 yo proceda a realizar el cobro a los accionistas, perdón, aquí le tengo que cambiar el año, es 2012, ¿sí? Es 31 de diciembre de 2012 que hago la partida 3 y de una vez la partida 4 donde yo recibo la cuenta por cobrar, miren, los 900,000, porque lo pactado era eso, que lo registré por el valor presente en el momento del reconocimiento inicial. Luego fui incrementando mi cuenta por cobrar, la fui incrementando en 2 años y luego cobré a los accionistas. No olviden que la teoría dice que esta cuenta por cobrar, cuando se trate de acciones, se presenta neta en el patrimonio. Es decir, esta cuenta por cobrar, si yo hubiese hecho un estado financiero en el 2011, no la hubiese presentado con 857 en el activo, sino que yo la puedo tener en el activo en mi balance de comprobación, pero al momento de hacer el estado financiero lo debo presentar en el patrimonio. Eso lo vimos en la clase anterior. Miren que el párrafo 22.9 especifica que una entidad contabilizará los costos de transacción de patrimonio como una deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio. Esto básicamente ya solo es por costo de transacción. Esta partida me interesa pues que la entiendan, es súper fácil, pero es interesante, porque en este caso, como pueden ver ustedes, es una transacción donde estoy emitiendo 200,000 acciones a 1.25 por acción, ¿sí? 200,000 acciones a 1.25 por acción. Y dice que el valor a la par es de una empira y que se van a tener 1.000 lempiras de costo. En los ejercicios anteriores no habíamos metido los costos. Aquí de una vez lo estamos mezclando. Entonces, en este caso, 200,000 acciones a una empira son 200,000. 25 centavos por 200,000 me va a dar a 50,000. Fíjense que esta partida yo normalmente la he hecho en 2. Y si quieren, voy a mover un poco esto aquí, solo para ejemplificarles a ustedes cómo haría esta partida en 2. La voy a hacer en vivo para que entiendan a esta partida. Yo llegaría a esta partida de la siguiente forma. Mi partida inicial yo haría esto, porque recibí 250,000, ¿no? O sea, 200,000 por 1.25 me da 250,000, de los cuales 200,000 lo registro en capital en acciones y las 50,000 en la prima. Pero yo tuve costos, ¿cierto? Si yo tuve costos, entonces mi partida 2, si voy utilizando aquí esta cuestión, vamos a borrar esto, y cargo, prima en acción. Normalmente, cualquier comisión se deducirá de la prima en acciones. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Como aquí tengo 1.000 empiras de gastos, pues acredito, cargo esto con 1.000 y acredito esto con 1.000. Si se fijan, estas dos partidas
Estas dos partidas me hacen la partida que tiene el material, ya neta. Miren, ahí lo pueden ver. Ya de forma neta, estas dos partidas es esta sola. Se las explico así detallada porque es más fácil entenderlo, ¿no? La aportación per se, con los 250,000, que son las 200 acciones a 1.25, y resto, la prima, en vez de cargar el gasto, porque creo que aquí la tentación es que alguien diga, no, es que estos costos es gasto. Sí, pero la teoría dice acá, que los costos de la transacción como una deducción se registrarán como una deducción en el patrimonio. Por lo tanto, yo resto mi cuenta prima en acciones y por eso es que me queda con 49,000 y en efectivo, pues en efecto, recibí 250 y luego pagué 1,000, me quedan 249. Entonces, de esa manera les ejemplifico cómo, de dónde sale esta partida y cómo se registran los costos de emisión. Eso es súper fácil. Esta otra parte también me gusta, es bien bonita, es bien fácil, porque se le llama capitalización de ganancias o emisión gratuita. Creo que ustedes han escuchado en alguna ocasión cuando dicen en una empresa, bueno, la empresa tiene utilidades acumuladas, pero las vamos a capitalizar, es decir, vamos, en vez de distribuirla a los accionistas, vamos a convertirlas en capital social, en capital en acciones. Entonces, a eso se refiere, una emisión gratuita o una división de acciones, que lo veo más raro que suceda. La emisión gratuita sí la he visto. Entonces dice la teoría que una capitalización de ganancias consiste en entregar nuevas acciones en proporción a sus acciones eh, antiguas, ¿sí? Y nos vamos a la práctica para que lo entiendan, si gustan. Miren, este es un ejercicio o esta es una foto de cómo se debe de presentar en el patrimonio o cómo estaba presentado el 31 de diciembre de 2010 la situación financiera de esta entidad. Entonces, capital en acciones, miren, 100,000, son 10,000 acciones a 10 lempiras. Ojo, prima en acciones, 20,000 y utilidades acumuladas, 1.080. Total de patrimonio, tomen nota, 1.200.000. Si van a ver, no se mueve el total del patrimonio en esta transacción. Lo que se mueven son estas cuentas internas. Miren, 100, 20 y 1.080. Como el ejercicio dice que el 1 de enero otorgó a sus accionistas una acción gratuita por cada 2 acciones que tenían. O sea, los accionistas tenían 10,000 acciones. O sea, por cada 2 le entregan una acción gratuita. O sea, entregaron 5,000 acciones gratuitas. Aquí lo dice ya el ejercicio. Porque por cada 2 que tenían, entregaban una nueva. 5,000 acciones gratuitas. A 10 cada acción son 50,000. En pocas palabras, decidieron capitalizar 50,000 lempiras en acción. Entonces, ¿cómo funciona? Como yo aquí tengo la foto, lo primero que voy a capitalizar, dice la práctica, siempre es la prima en acciones, porque eso hay que volverlo capital ya, digamos, formalizado en acciones. Y luego voy a empezar a agarrar de las utilidades acumuladas. Es por eso que cargo prima en acciones con 20,000 para ya desaparecer esos 20. Y el restante 30,000 lo tomo de las ganancias acumuladas contra capital en acciones, porque lo que estoy haciendo es incrementando mi capital. Miren cómo se va a presentar el capital después de haber hecho ese asiento contable. Ahora, antes miren cómo era, 1.200.000. Y ahora son 150,000 acciones porque incrementamos el capital social. Ya hay títulos emitidos, ya no por 100,000, sino por 150,000. Son 15,000 acciones las que hay. Aquí solo eran 10, ahora hay 5,000 más. Desaparece mi prima en emisión porque las capitalizamos y me disminuye las ganancias acumuladas de 1.080 a 1.050. Si se fijan, el total del patrimonio no cambia. Lo que me cambió fue la composición de las cuentas. Ojo con eso, ¿verdad? No hay cambio en el patrimonio, ¿sí? Muy interesante esto de lo que son la prima, ¿verdad? O la emisión gratuita de acciones, para que lo tengan muy presente. Fíjense que aquí hay un título, un apartado 5, cuando yo estaba preparando el material, yo lo dejé o decidí dejar solo para su consumo. O sea, quiero ser honesto, la práctica de este tema no entra en la evaluación, pues quizá la teoría sí, pero la práctica no. ¿Qué son acciones en cartera? Y por eso lo explico de manera general. Son instrumentos de patrimonio que han sido emitidos y readquiridos.
y que una entidad deducirá del patrimonio el valor razonable de esa contraprestación, pero no se reconocerá ninguna ganancia o pérdida, ¿verdad? Porque van a ser acciones propias en cartera, ¿verdad? Son instrumentos de patrimonio propio de la entidad en poder de ella o de otro miembro del grupo, con independencia de la razón, ¿verdad?, por las que se han adquirido. Dice que las acciones propias no podrán ser reconocidas como activo financiero, ¿sí? No podrán ser reconocidas como activo financiero. Les voy a dejar para que se instruyan porque todo esto, como les digo, no es parte del contenido. Pero les explico un poco de qué se trata y para que también ahí les quede el ejemplo y ustedes después con calma lo revisan. Fíjense que yo conocí una entidad que tenía un socio. Entonces pónganle que un socio, una entidad que tenía 100 acciones y había un socio que tenía 2. O sea, solo tenía un 2% del capital. ¿Qué es lo lógico que suceda cuando un socio salga? Muy importante que ustedes tengan claridad. Yo se lo expliqué el otro día. Si yo soy socio de una entidad y yo quiero salir, los estatutos normalmente pues no consideran disminuir el capital, sino lo que dicen es, bueno, Esaú, vos sos socio del 2%, vende el 2% y que otro socio te lo compre, porque normalmente así están los estatutos de las empresas, que la primera opción la tienen los socios que ya están dentro. Y si nadie quiere comprar, pues se busca un nuevo socio que entre a la sociedad, pero normalmente siempre alguien de dentro compra, más cuando ha sido una empresa muy vieja, no quieren dejar entrar, o salvo que por común acuerdo quieran dejar entrar a un nuevo socio. Pero bueno, eso es otro rollo. Eso es lo que sucede normalmente cuando un accionista se quiere salir o decide salirse. Le vende a otro accionista. Si se fijan, el capital de la empresa no cambia, el patrimonio de la empresa no cambia. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el nombre del dueño de las acciones, pero no cambia. Pero fíjense que esta situación de acciones en cartera es diferente. Esto significa que es cuando deciden darle de baja a un socio y no quieren ni que se vendan esas acciones, ni disminuir el capital social. Porque si un socio sale, lo lógico es que ese socio le venda a otro socio o a otros socios. Pero hay casos, y en uno de ellos, fíjense que era un caso, es que no puedo decir nombre porque podrían ustedes atar cabos, pero el tema es que el socio estaba contaminado, por decirlo algo. Ese que tenía el 2% estaba contaminado. Entonces los demás socios, porque también eran como instituciones extranjeras, bien delicadas en sus estatutos, dijeron, nosotros no queremos comprarle a ese socio porque está contaminado. Y no les digo más contaminado porque, como les digo, no puedo soltar mucha información. Entonces, decidieron ellos que en los estatutos iban a decidir darle de baja esas acciones, es decir, que le iban a pagar al socio, pero que esas acciones no las iban a vender, sino que iban a quedar en cartera. Entonces, si se fijan, ahí en esa partida dice acciones propias en cartera, que es una cuenta deudora de patrimonio, o sea, va a ser una cuenta deudora en el patrimonio, contra bancos. Es una cuenta que va a restar. Obviamente ahí está con los valores del ejercicio. En el caso que yo les expongo era con un 2, por ejemplo. Les decía yo que era un 2%. Y miren cómo se presenta. Miren que inicialmente el capital era 1.200.000. Y con esta transacción no se necesita modificar la escritura, solo es un tema contable. Pero como le dieron de baja a las acciones de ese, digamos, de ese socio, miren que las demás cuentas, como no se tocó nada, es decir, el capital social sigue íntegro, las primas en acciones siguen íntegras, las ganancias acumuladas siguen íntegras, solo es que se le pagó, porque las acciones quedan. Entonces, las acciones en cartera restan del patrimonio y miren que el patrimonio ahora es 900.000. Es decir, a nivel contable sacaron el socio, pero no a nivel estatutario. No sé si me entienden. Entonces, como esto no es parte del tema, solo se los quiero ver porque yo les voy a decir algo. Yo solo lo he visto una vez en la vida. Y consulté con otros socios compañeros ahí de mi trabajo y me decían que nadie había visto eso. Y de hecho, quieren que les cuente. Fíjense que como las NIF, porque ese cliente aplicaba NIF completa, no logré encontrar porque el material de apoyo de las NIF es más largo. Y saben que yo me auxilié de este ejemplo para resolver ese tema contable. O sea, me auxilié, me vine a leer este ejemplo justamente para poder entender cómo hacer ese
tratamiento. Por eso les digo que es súper interesante muchas veces el estudiar esto, no por una nota, pues sí es importante la nota, yo no lo puedo negar, pero es que sirve para la vida. A mí me sirvió, porque fíjense que cuando el caso se dio, yo le dije a una de mis compañeras, no, buscale, digo, y a mí no me había ocurrido, y no sé en qué momento me acordé, esto ya sé dónde lo he visto. De hecho, les voy a contar que antes yo no enseñaba esto, ni se los mencionaba a los alumnos. Y después de que me pasó eso, yo empecé a compartir. Y por eso les digo, yo no voy a complicarlos poniéndoles en evaluación esta parte práctica. Porque al final, si es un caso, imagínense que he visto de 21 años de experiencia, lo he visto una vez, o sea, es algo que muy poco probable suceda. Pero me gusta compartir las experiencias. Yo sé que siempre ustedes en sus evaluaciones ponen, no, que es que los profesores no hablan mucha teoría y poco de la vida real. Pues este fue un caso que yo tuve en la vida real y me gusta compartirlo, pues, porque como les digo, yo sé que yo tengo un deber de explicarles, pero también tengo el deber de enseñarles, o sea, para la vida. O sea, a mí de veras me interesa encontrarme a cualquiera de ustedes que me haya puesto, mire que me estaba acordando que algo que enseñó en teoría contable, yo me acordaba y fui a leer el material y fui a leer la norma y mire, eso me ayudó a resolver un tema. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito de todo esto, ¿verdad? Entonces, se los dejo para que vean que esto es como tener las acciones ahí y dicen que en la práctica lo que hacen es que la meten en una caja fuerte y ahí están las acciones, en custodia le llaman otra gente, dentro de la empresa y al final no disminuyeron el capital solamente, pero no legalmente, porque todo eso representa costos, ¿verdad? Entonces, esas son las famosas acciones en cartera, eso ahí se los dejo. Y ya me voy a la última parte del material, que es la distribución a los propietarios o los famosos dividendos. Dice la norma que una entidad reducirá el patrimonio por el importe de las distribuciones, ¿sí? Netos de cualquier beneficio fiscal. Y dice que el párrafo 29-26 proporciona una guía, ¿sí? La distribución del patrimonio será encargada directamente contra el patrimonio por una cuantía neta de cualquier beneficio fiscal. Cualquier requerimiento legal puede ser específico al momento de establecer. Las distribuciones suelen deducirse de las ganancias acumuladas. O sea, normalmente cuando se distribuyen dividendos, una compañía distribuye dividendos, afecta las utilidades acumuladas. El pasivo por pago de dividendos debe reconocerse por el valor, ¿verdad? Se reconoce el dividendo esté autorizado, o sea, cuando sea decretado, y no quede como a discreción de la entidad. Y esto será cuando se declaren los dividendos, miren, ¿verdad? O en que se declaren los dividendos si no se requiere otra aprobación del consejo, de la dirección, del consejo de administración o por los accionistas. En síntesis, eso es lo que dice. Y vayámonos a ver un ejemplo. Miren que en 2011 la entidad declara 50 centavos por acción y la entidad tenía 100.000 acciones. 100.000 por 50 centavos da 50.000 empiras. Usted carga ganancias acumuladas o utilidades acumuladas contra dividendos por pagar con 50.000, eso es lo que hace, y ahí usted registra esa parte de, digamos, dividendos por pagar al valor razonable, que son 50.000, porque es lo que decretó la administración. Luego, normalmente, estos dividendos se pagan en un momento diferente al que se aprueban, ya sea días, semanas o meses posteriores. Dividendos por pagar contra bancos, ya para pagar el dividendo. Es tan sencillo como esto. O sea, es tan sencillo distribuir dividendos. ¿Se acuerdan ustedes que quien recibía los dividendos en el segundo, en el tercer tema, yo les decía que acreditaba el ingreso por dividendo? Porque para el inversionista es un tipo de ingreso esto, ¿sí? El dividendo que reciba es una modalidad de ingreso. Entonces, aquí ven la contrapartida. En aquel momento yo les dije, vaya, vamos a ver las partidas que hace quien distribuye los dividendos y en este caso son las partidas de quien distribuye. ¿Qué sucede cuando hay un aspecto fiscal? Se hace una retención. Porque si por ejemplo esto estuviera grabado en Honduras, aquí sería, y hasta les hago el ejemplo ya fiscal. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería que mis dividendos por pagar, solo voy a hacer para efectos eh, didácticos, retención de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta, con, en este caso, el 10% serían 5.000. Entonces, de los 50.000 que se distribuyen, 45 van al socio y 5.000
van al fisco. Cuando se paguen, obviamente, la partida sería, a ver, porque en efecto se van a pagar 50,000, pero una parte se le paga al fisco, que estoy haciendo las partidas, y la otra parte, dijimos, y vamos a irnos acá para atrás, esto va cargado, ¿sí? Y aquí modifico con 45. Estas serían las partidas si esto tuviese una retención, porque esta es una ganancia capital, normalmente tiene una retención del 100%, ¿sí? Entonces, esa sería si esto llevara un aspecto fiscal incluido, ¿sí? El ejercicio no lo dice, pero me interesa que lo vean, pues. Decreto, cuando decreto, retengo. Cuando pago, hago el pago al fisco. Si a los accionistas les pago después del 10 del siguiente mes, bueno, puedo dejar por pagar los 45, pero al fisco ustedes saben de que si yo registro una retención hoy, por ejemplo, 14, el 10 del siguiente mes le tengo que pagar al fisco. Entonces yo le pagaría los 5,000 empiras al fisco. ¿Va? Retenciones de impuestos sobre la renta contra efectivo o bancos con 5,000 y luego le pagaría a los accionistas el día que haya pactado. Tengan mucho en cuenta eso. Voy a retornar a dejar esto como lo tenía para que no se me confunda. Dice ya por último que hay ocasiones en las que los dividendos se distribuyen en especie o que no son efectivos. Cuando se declaren ese tipo de dividendos, el pasivo se medirá el valor razonable de los activos a distribuir. Y al final de la fecha sobre que os informo, ustedes ya saben que obviamente el valor razonable del dividendo se tiene que ajustar. Vayámonos a un ejemplo. Yo lo enseño esto, yo les voy a dejar honesto. Iba a haber una transacción, pero al final no se dio en una empresa. De igual manera, una transacción iba a haber de esto yo en mi vida. No lo había visto. La estudié, de igual manera este material me sirvió mucho, pero no vi, o sea, no supe si esa empresa ejecutó la transacción. Pero lo mismo, la entidad declara dividendos que poseen la... Pero en este caso fue un terreno lo que declaró. El terreno está como propiedad planta de equipo, o sea, no va a pagar efectivo, sino que un terreno. Y el importe en libros del terreno, el terreno estaba registrado en libros por 100,000 al costo, pero en el mercado el terreno cuesta 1,000,000. Esto se distribuyó el 14 de febrero. O sea, se entregó el 14 de febrero, pero la declaratoria fue el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué partida hago el 31 de diciembre? Utilidades acumuladas contra dividendos por pagar con 1,000,000. ¿Por qué con 1,000,000 y no 100,000? Porque la norma decía acá arriba, miren, que los dividendos se reconocerá, el pasivo se reconocerá al valor razonable. Entonces, en este caso, el pasivo, los dividendos por pagar es al valor razonable, es al valor de mercado, lo que vale el terreno en el mercado. Esto en diciembre. Luego en febrero, que ya se hace el traspaso formal, miren el mero día, el amor y la amistad. Entonces, descargo el dividendo por pagar. La ganancia, aquí registro una ganancia, porque en este momento hay una ganancia de capital, porque se realizó el terreno, es decir, el terreno se reconoció su valor razonable, se ganaron 900,000 porque el costo del terreno solo era 100,000 y el valor de mercado 1,000,000. Hay una ganancia de 900,000 que se registra. Y seguramente esa ganancia va a tributar el 10%. Pero eso yo no me quiero meter a los temas fiscales porque es algo que no me compete. Entonces, esta es una transacción de dividendos en especie. Como les digo, no le doy énfasis porque yo solo he visto una y la verde no sé si se dio. O sea que no es muy común que se vayan a encontrar con esto. Muy común que se encuentre con una transacción de dividendos en efectivo. Esto sí. Dividendos y eran efectivos y las partidas que se hacen son extras en la vida real. No hay nada que digamos discutir. Muchachos, hemos estudiado entonces lo que es pasivo patrimonio, iniciamos en el tema discutiendo lo que eran los conceptos de pasivo patrimonio, luego empezamos a ver los registros contables de las cuentas de patrimonio, luego hicimos una referencia que pasaba si la aportación del patrimonio era en especie, si se alargaba en el tiempo, cómo se manejaba una comisión, una división de acciones, acciones en cartera y por último tenemos lo que son la distribución de dividendos. He terminado de grabar, muchachos, no sé si tienen algún
una pregunta respecto al tema que hemos estudiado hoy. No sé si tienen alguna consulta, algo que no les haya quedado claro. Lick, Hola. buenas noches. Solo tengo la duda de cómo sabemos cuánto le va a tocar a las primas de capital en acciones. Se hace Normalmente por diferencia, por el valor justamente de la prima, porque en aquel ejemplo, si usted emite acciones a 6, pero el valor nominal es 2, usted dice, bueno, 150,000 por 2 son 300,000. Y la emisión fue de 900,000, los 600,000 de diferencia van a la prima. O lo quiere ver de otra manera. 2 lempiras de los 6 es el valor nominal. Entonces 150 por 2, 300,000. 150 por 4, que es la prima, porque esa es una prima que se emitió con 4 lempiras de prima. Acción que se emitió con 4 lempiras de prima. 2 de valor nominal y 4 de prima. Entonces multiplico 4 por 150,000. O sea, la diferencia siempre será la prima en acción. Ok, Lick. La orden. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas, jóvenes? Con esto prácticamente estamos dando por terminado el tema, ¿sí? Habrá asignación de tarea por esos temas, Lick. Los Of últimos. course, hoy se los mando. Ok. Sí, ya la tengo, de hecho, aún la estoy puliendo ahí. Bueno, muchachos, parece que no hay consultas, entonces lo dejamos por aquí y nos encontraríamos mañana, si Dios quiere, ¿verdad? Que tengan buena noche y por ahí nos encontramos.